en programa y también ciclo número 12 de nuestro programa radial. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Chaco. Martín Sánchez, Walter Mespolé, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo están? Bueno, un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia de Atlanta. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por atender nuestro teléfono y devolvernos la llamada. Bueno, coméntenos entonces cuál fue finalmente la jornada del día de ayer y cuáles son sus posturas, que ampliamente lo conocimos a través de sus redes sociales. Bueno, mire, ayer ¿no es cierto? Se votó una ley muy importante, que es la posibilidad de refinanciar una deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y que no contábamos con dinero para afrontar los vencimientos de esa deuda. Esta es la deuda odiosa que tomó el expresidente Mauricio Macri por 46.000 millones de dólares. Es el préstamo más grande de la historia del FMI que se le hace a su país. Se lo dieron para ganar las elecciones y bueno, lamentablemente para la Argentina, hoy el gobierno de Alberto Fernández y toda la ciudadanía argentina se tiene que hacer cargo de semejante irresponsabilidad. Ahora, con este préstamo, una deuda que no la buscamos, pero que tenemos que hacernos cargo de la... Se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo que es distinto a los otros acuerdos que se hicieron en su momento con el Fondo Monetario Internacional, porque este acuerdo no prevé ningún tipo de ajuste, tampoco prevé modificar la legislación laboral ni la legislación previsional. Es decir, se garantizan los derechos de nuestros jubiladas y jubilados y de las trabajadoras y trabajadores en Argentina. También se permite ampliar el presupuesto en obras públicas y en todo lo relacionado con el gasto social, que es importante por los elevados índices que lamentablemente todavía tenemos de desocupación. Diputado, así que bueno, sí. esa es la situación, ¿no? Tuvimos que refinanciar una deuda que se nos vencía y no teníamos cómo afrontar. Se producen ahora en los próximos días los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario que tomó el gobierno anterior. La Argentina está sin reservas, así que tuvimos que hacer una refinanciación de esos vencimientos a 10 años con 4 años de plazo de gracia para empezar a pagar. Si no se hacía esto, la Argentina entraba en default y eso iba a tener consecuencias muy serias para ¿no es cierto?, para el país. Por empezar, por ejemplo, los créditos que dan la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para la construcción de rutas, de viviendas, de cloacas, todo eso se pararía en forma inmediata. En la provincia, para que vos te una idea, sí, el pavimento al puerto de Las Palmas y el pavimento de la ruta 13, que va ahora desde la ruta 11 y Colonia de Aranda, Cotelay hasta Villa Ángela, tendrá que llegar algún día. Bueno, eso se pararía porque son recursos de la Corporación Andina de Fomento, son bancos internacionales que dan recursos. Lógicamente, las inversiones chinas también que están programadas para Argentina, 23.000 millones, también se pararían. Eso es, la verdad que iba a significar un parate económico muy fuerte para Argentina, que está en un momento en que por fin se empezó a crecer después de muchos años de estancamiento. Así que no es bueno parar esta incipiente reactivación de la economía. Por eso le preguntaba recién, diputado, porque bueno, desde la oposición y sobre todo referentes políticos de aquí de Chaco decía que también es una irresponsabilidad llevar a 10 años la financiación de esta deuda cuando todavía, digamos, el trazo político y sobre todo el plan económico no está bien definido.
¿Qué nos puede decir al respecto sobre, bueno, también la opinión de sus colegas opositores? Bueno, mira, lo que te decía hoy, hace mucho tiempo que no teníamos un proceso de reactivación económica intenso, importante, como el que se está viviendo ahora. La economía creció el 10%, son récord las exportaciones, la desocupación cayó del 13% con que la dejó Macri. Actualmente estamos con nivel alto todavía, pero hacia la baja del 8%. La pequeña y la mediana empresa industrial fundamentalmente están haciendo inversiones, están tomando empleo. Ya en la Argentina hay mayor cantidad de trabajadores registrados, estamos hablando de empleo en blanco registrado, que antes de la pandemia. Eso es un signo alentador. Entonces las exportaciones son récord, entonces quiere decir que hay un plan económico que a ellos les podrá gustar o no gustar, que está encaminado en la dirección que estamos hablando. El presidente hablaba de poner la Argentina de pie, y eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Diputado, buen día. Walter Mespulet lo saluda. ¿Cómo está usted? Bien, mi consulta es sobre la sesión de ayer. ¿Cuál es su opinión respecto de la actitud tomada por el ex titular del bloque de justicia del Frente de Todos en la Cámara, Máximo Kirchner, y de la Cámpora de no votar a favor de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, nosotros sabemos que tenemos un frente político muy diverso. Nosotros hablamos de la unidad en la diversidad, y sabíamos también que en muchas ocasiones no votamos en forma homogénea, es decir, muchas veces se da disparidad en las votaciones. Son menos esas circunstancias que obviamente que las que votamos todos juntos, si no, no estaríamos en el mismo bloque. Pero ayer fue uno de esos casos donde hay libertad de conciencia y cada uno vota como le parece. Nosotros, lógicamente, que hubiéramos pretendido que tener todos los votos de nuestro bloque. Lamentablemente no se pudo lograr, y bueno, ahora hay que ver cómo seguimos. Yo creo que esto que pasó queda ahí, no creo que se avance con divisiones en ese sentido, por lo menos esa es mi expectativa. A nosotros ya nos pasó, por ejemplo, cuando se trató la interrupción voluntaria del embarazo, que tuvimos diputadas y diputados que votaron distintos, algunos a favor, otros en contra, y ahora se vuelve a repetir esta situación, que también se dio en la oposición. Hubo varios opositores que votaron en contra, y bueno, yo lo único, no soy quien para juzgarlo. Votaron, creo que con sus mejores intenciones, y creo que lo hacen de muy buena fe. Lo que sí tenemos que ver ahora cómo esa unidad en la diversidad se mantiene junta, porque sabemos que tenemos un adversario poderoso enfrente, que es la derecha, y tenemos que permanecer unidos para evitar la vuelta del neoliberalismo argentino. Diputado, le consulto también sobre este tema, que finalmente se llegó a este acuerdo de dar el visto bueno por parte de la oposición y por parte, digamos, del oficialismo de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no de los anexos que implica justamente las decisiones políticas y económicas que deberá tomar el gobierno nacional en base a los otros ajustes que implican este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ajustes no va a haber. Eso es lo que tradicionalmente los acuerdos con el fondo
ajustar el gasto en los jubilados. Eso se descarta. La otra que tratan de ajustar permanentemente es quitarle derechos a los trabajadores. También fue descartado en forma absoluta. Puede haber, sí va a haber aumentos de tarifas, porque hay que decir la verdad, pero ese aumento de tarifa no puedes aumentar más que los salarios, ¿no es cierto? Más que un porcentaje de los salarios. Eso es así. Ahora hay una gran expectativa, porque nadie sabe lo que va a suceder realmente con el precio de la energía a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Se está subiendo demasiado el petróleo, está subiendo demasiado el precio del gas, y nosotros no nos abastecemos de todo el gas que necesitamos ni de todo el petróleo que necesitamos. Eso tenemos que comprarlo afuera, y está creciendo muchísimo. Pero esa suba del gas y del petróleo que tenemos que comprar afuera, dicen los economistas que se puede compensar con otro aumento que se está dando muchísimo también, que es el de los alimentos, que es nuestra principal exportación. Tenemos muy buenos precios para la soja, el trigo, la carne. Entonces ahí podría haber una compensación que permita no efectuar ningún tipo de ajuste, ¿no? Que es a lo que nos comprometimos. Sí, pero justamente cuando hablamos de la exportación que hace Argentina, que son precisamente granos, aceite y todo lo demás, y teniendo en cuenta que nuestro principal cliente también por allí pasa por Rusia, habría que ver cómo afecta el comercio en esa zona del país luego de las sanciones que impusiera Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia y también hacia los países que comercializan con este país de allá de Asia, ¿no? Sí, lo que pasa es que Rusia es un gran exportador de gas y de petróleo, y al no poder realizar sus exportaciones porque está en conflicto bélico con Ucrania, el resto de los países productores aumenta considerablemente su precio. Eso es lo que sucede. Uh-huh. Escribano, preguntarle también, y volviendo al ámbito legislativo, ¿qué opina usted sobre la neutralidad que tomó finalmente la doctora Cristina Fernández con respecto, a la negociación del Fondo Monetario Internacional, que seguramente ahora, elevado ya este proyecto en el Senado, muchos esperan justamente como una postura más clara de ella con respecto a esta negociación? Bueno, creo que hay que esperar que Cristina se expida sobre la cuestión. No quisiera hacer ningún tipo de especulación. Tenemos que esperar que ella, cuando tenga su tiempo, opine sobre esta cuestión. Escribano, en la última, sí, ya no lo distendemos demasiado. Le consulto cuál es su opinión sobre los hechos ocurridos en las inmediaciones de el Congreso, Cámara de Diputados de la Nación de ayer, y también en la cual se vio afectado el despacho de la Presidente del Senado y actual Vicepresidente del país. Bueno, lógicamente que un gran repudio a lo sucedido. Creo que es muy grave lo que sucedió ayer. Hay que investigar realmente qué es lo que pasó. Es sintomático que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se haya olvidado, entre comillas, un contenedor con piedras y con objetos contundentes a 20 metros. Eso es rarísimo. Por eso digo, hay que investigar. Tal vez fue un descuido, un olvido, pero llama poderosamente la atención. Lo mismo que se ataque una dependencia del Senado, nada más que la oficina de la vicepresidente, cuando en realidad, si querían atacar algo, tendría que haber sido la Cámara de Diputados, que era donde se estaba tratando el tema, ¿no? Así que, bueno, lógicamente que un gran repudio a cualquier hecho
hecho de violencia y nuestra solidaridad con la señora vicepresidenta de la Nación. Correcto. Diputado Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por la provincia de Chaco, muchísimas gracias por su tiempo, ¿sí? Gracias a ustedes y muy buen día. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego.